Este director general, con una actitud racista, deshonró públicamente a una joven negra por el color de su piel. 2 horas más tarde, se enfrentó a la escandalosa consecuencia de sus actos. Michael Davidson, director general de Davidson Industries, tenía esa mañana una reunión con clientes potenciales. Cuando entró en la sala de conferencias con su fanfarronería habitual, todos los presentes se callaron de inmediato. Le miraban con respeto y un poco de miedo. Todos sabían que Michael era un hombre influyente, así que tenían que comportarse lo mejor posible. La sala estaba llena de caras diferentes, todos clientes potenciales y socios comerciales. Todos estaban allí para competir por un importante acuerdo con Industrias Davidson, una de las mayores empresas comerciales de la ciudad. Michael sabía que los presentes le necesitaban más a él que él a ellos, así que los trató como quiso. Se sentó a la cabecera de la mesa, sintiéndose al mando como de costumbre. Mientras observaba la sala con sus penetrantes ojos azules, vio algo que le pareció extraño. Sentada a pocos asientos de él, había una joven elegantemente vestida. Michael frunció el ceño. No era porque fuera una dama o porque fuera joven. Era porque era la única persona negra de la sala. Michael no la había visto nunca y se preguntó cómo había podido entrar allí. No le gustaba que una persona negra formara parte de una reunión tan importante. Michael apartó de ella su mirada condescendiente y comenzó la reunión. Como de costumbre, se dirigió a todos los presentes con una actitud de superioridad, como si estuvieran por debajo de él. Hablaba alto y seguro, como si lo supiera todo, y sus palabras estaban llenas de arrogancia. No le importaba lo que pensaran los posibles clientes o socios. Ignoraba sus preocupaciones y actuaba como si fuera la única persona lista e inteligente de la sala. Dejó claro que él era el jefe y que todos los demás tenían que hacer lo que él decía. El ambiente en la sala se volvió tenso porque Michael dominó toda la reunión, pero no todo el mundo estaba incómodo. Rachel Thompson, la joven sentada a unos asientos de Michael, era una analista de talento e inteligencia excepcionales. Estaba acostumbrada a que la dejaran de lado y la menospreciaran, así que las acciones de Michael no le afectaron demasiado. La reunión de hoy era especialmente importante para ella porque esperaba causar una buena impresión en Industrias Davidson. Representaba a su empresa y quería llegar a un acuerdo con la de Michael. Mientras Michael hablaba, ella mantenía la calma, pero por dentro se sentía nerviosa. Había conseguido mucho en su carrera, pero seguía pensando que no era nada comparado con peces gordos como Michael. Sentía un gran respeto por los logros del director general. Pero a medida que pasaban los minutos, empezó a sentirse muy decepcionada por su comportamiento. Michael estaba siendo grosero con los clientes, respondiendo a sus preguntas de la manera más condescendiente. En lugar de dar respuestas claras sobre cómo su empresa trabajaría mejor con ellos, prefería presumir de su modelo comercial y del buen historial de su empresa en los últimos 7 años. Rachel empezó a irritarse cada vez más. Su empresa quería este acuerdo, pero ella necesitaba que Michael fuera razonable. Así que Rachel le hizo a Michael una pregunta que sorprendió a ambos. Le preguntó por el futuro de su modelo de negocio, preguntándose si podría durar los próximos años. El modelo comercial de Michael era rentable, pero no parecía que fuera a ser sostenible en los próximos 2 años. Michael se sintió insultado por esta pregunta. Se preguntó quién era aquella joven negra y por qué se atrevía a hacerle una pregunta tan tonta. ¿Cómo se atrevía a cuestionar el modelo que él había inventado? Había intentado hacer como si no existiera durante toda la reunión, pero ya no podía ignorarla. En tono burlón, Michael le preguntó a qué colegio comunitario negro había asistido para creerse tan inteligente como para cuestionar su modelo de negocio. Rachel se sintió sorprendida por la pregunta, pero respondió que había asistido a la Universidad de Chicago, una de las escuelas de renombre del país. Pero a Michael no le impresionó. Empezó a cuestionar sus cualificaciones, preguntándose en voz alta cómo alguien como ella había llegado tan lejos. Le dijo que probablemente estaba allí porque su empresa quería cumplir las cuotas de diversidad.
Rachel se sorprendió por las duras declaraciones de Michael, pero fueron los comentarios racistas que siguieron los que la dejaron atónita. El desprecio de Michael por su color de piel era evidente. Le dijo a bocajarro que carecía de inteligencia para contribuir al debate. Al fin y al cabo, la gente de su raza no era lo bastante inteligente para entender esas cosas, dijo con arrogancia. Cuando Rachel intentó hablar de nuevo, Michael la hizo callar, con un tono de superioridad. Le pidió que mirara a su alrededor a ver si veía a alguien que se pareciera a ella en la sala. Su opinión era innecesaria y probablemente debería callarse. La sala se sumió en un silencio incómodo. La tensión aumentaba con cada comentario despectivo que hacía. Michael era conocido por ser arrogante y dominante, pero esto era más que chocante y cruel. Rachel estaba aturdida y avergonzada. Se sentía como si le hubieran dado un puñetazo en las tripas. No podía creer que alguien en una posición tan poderosa fuera tan abiertamente racista. Nunca había experimentado un racismo tan flagrante y no sabía cómo responder. Aunque se sentía humillada y enfadada, sabía que no podía perder la calma. Respiró hondo y trató de mantener la compostura. Los demás asistentes a la sala estaban ahora muy incómodos con el comportamiento de Michael. Se movían en sus asientos y evitaban mirarle a los ojos. Sabían que se había pasado de la raya, pero no sabían qué hacer al respecto. Michael miró alrededor de la sala y su sonrisa se ensanchó al ver que nadie iba a desafiarle. Luego se reclinó en su silla y dijo que se disculpaba por sus duras palabras, pero añadió que alguien tenía que enseñar a los monos como Rachel cuál era su lugar. Los ojos de Rachel se abrieron de golpe. No podía creer lo que acababa de decir. Sintió que el calor subía a sus mejillas, mientras la ira corría como fuego por sus venas. Este último insulto fue la gota que colmó el vaso. Empujó la silla hacia atrás y se levantó, con la mirada firme mientras se dirigía a la sala. «Gracias por su tiempo», dijo con voz firme, dirigiendo a Michael una mirada fría. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio atónito. Al pasar junto a Michael, este ni siquiera se molestó en mirarla. Ella sacudió la cabeza con disgusto y abandonó el edificio. La sala de reuniones quedó en estado de shock e incredulidad. La marcha de Rachel dejó una fuerte huella en las mentes de todos los presentes, pero la satisfacción engreída de Michael permaneció. Creía que había puesto a Rachel en su lugar, demostrándole que era superior. Al mirar alrededor de la mesa, las expresiones de los que quedaban eran una mezcla de incomodidad e inquietud. Pero Michael interpretó su reacción como rendición y sumisión. Se recostó en la silla, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Para él, la reunión había sido una demostración de su poder y control sobre los que veía por debajo de él. Estaba satisfecho porque creía que sus palabras habían destrozado la confianza de Rachel. Una vez concluida la reunión, Michael regresó a su despacho sintiéndose tan mandón como de costumbre. Le encantaba la idea de que había mantenido la imagen de un poderoso director general, que no toleraba ninguna oposición. Esta mentalidad se basaba en su creencia en su propia superioridad. Se veía a sí mismo como una fuerza a tener en cuenta, y su prueba era el éxito que había acumulado a lo largo de los años. Su riqueza, poder y estatus social solo servían para consolidar su convicción de que estaba por encima de las críticas. A esto se sumaba el hecho de que Michael tenía muchos prejuicios. Se creía superior a los demás y le gustaba tratar a la gente de color con desdén. Sin embargo, por debajo del orgullo y el ego de Michael, no todo iba bien. Su empresa atravesaba dificultades financieras. Los recientes problemas del mercado habían puesto de manifiesto los puntos débiles de su apreciado modelo de negocio, y estaba a punto de perder todo lo que le había costado construir. Necesitaba una operación importante para aportar el capital que tanto necesitaba su empresa en apuros. Las alianzas que se habían discutido en la reunión anterior no eran el salvavidas que necesitaba. Michael tenía los ojos puestos en un premio mucho mayor: una asociación con Miller Trading.
la mayor empresa comercial de la costa occidental. Ninguna de las empresas de la reunión anterior le importaba si conseguía llegar a un acuerdo con Miller. Roger Miller, director general de Miller Trading, era uno de los mayores titanes del sector. Los logros de Miller eran abrumadores, y Michael veía en Miller Trading un modelo a seguir. Michael llevaba meses intentando conseguir un acuerdo de asociación con Miller Trading, y por fin la suerte le sonrió. Justo la semana pasada, Roger Miller había accedido a reunirse con él, cita prevista para esa misma tarde. Michael tenía puestas sus esperanzas en conseguir este acuerdo, ya que rescataría su negocio de un colapso inminente. La presión financiera pesaba mucho sobre sus hombros, así que estaba decidido a cerrar el trato. Pero no sabía que las repercusiones de sus actos iban a ser inesperadas. 2 horas más tarde, Michael estaba repasando los gráficos del negocio. Se sentía muy bien consigo mismo después de la reunión anterior, pensando que había puesto a todo el mundo en su sitio. De repente, sonó su teléfono. Michael miró el identificador de llamadas y su corazón dio un vuelco al ver el nombre. Roger Miller. Sí, tenían una reunión a última hora de la tarde, pero Roger llamaba antes de lo esperado. Con manos firmes, Michael contestó a la llamada y esforzó la voz para mantener su confianza habitual. Pero las palabras que siguieron desde el otro extremo fueron cualquier cosa menos lo que esperaba. Imbécil. Has humillado a mi hija delante de todos. La voz de Roger retumbó. Se podía sentir tanto la angustia de un padre como la furia de un hombre de negocios en cada palabra que pronunciaba. Michael se quedó de piedra. No entendía lo que Roger quería decir. Solo había estado deseando reunirse con Roger aquella tarde, para cerrar el trato que salvaría su empresa. Pero ahora, en cambio, estaba escuchando algo chocante. Fue entonces cuando Roger soltó la bomba. Rachel Thompson era su hija. Esta revelación golpeó duramente a Michael. Se quedó mudo por un momento. No podía creer que Roger Miller, el director general de la poderosa Miller Trading, fuera el padre de la misma joven negra a la que había deshonrado en la reunión hacía solo 2 horas. Por supuesto, ahora tenía sentido. Era evidente que Roger había enviado a Rachel, su hija adoptiva, a informarse sobre el modelo de negocio de Michael en la reunión anterior, antes de reunirse con él mismo por la tarde. La verdad de la situación golpeó a Michael como una tonelada de ladrillos. Roger comunicó a Michael que pondría fin de inmediato a toda relación comercial con su empresa. Así de fácil, Michael perdió a un socio potencial y a un cliente importante. Michael sintió como si una espesa niebla se hubiera apoderado de él. No solo había arruinado el trato, sino que también había manchado su reputación a los ojos de una de las figuras más influyentes del mundo de los negocios. Si se difundía la noticia de que Roger Miller había rechazado el trato, otros clientes supondrían que se había dado cuenta de que algo iba mal en el modelo de negocio de Michael y evitarían su empresa. Sin esos clientes, la empresa de Michael se hundiría en cuestión de semanas. Michael se dio cuenta de lo grave que había sido su error y lo lamentó mucho. Se le había escapado de las manos el salvavidas que podía salvar su empresa. Su arrogancia y sus prejuicios le habían costado más de lo que podía prever. Al terminar la llamada, Michael se sintió conmocionado y horrorizado. Había cometido un grave error y estaba en serios problemas. Sabía que tenía que solucionarlo inmediatamente. Consiguió rápidamente el número de Rachel de su recepcionista y lo marcó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Tenía que disculparse y arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada vez que llamaba saltaba el buzón de voz. Dejó un mensaje tras otro, tropezando con sus disculpas, desesperado por conseguir el perdón. Cuando por fin se puso en contacto con Rachel, su voz era fría y distante. No le interesaban sus excusas ni sus disculpas. «No te arrepientes de lo que hiciste», le dijo, con un tono entre decepcionado y enfadado. «Solo lo sientes porque te han pillado». Sus palabras le atravesaron como un cuchillo.
y pudo sentir el peso de su arrogancia y prejuicios cayendo sobre él. La línea se silenció, dejando a Michael aturdido y derrotado. Había perdido la confianza y el respeto de Rachel, y con ello, el cliente más importante de su empresa. Rachel sabía que nunca olvidaría el comportamiento de Michael. Había sido una experiencia humillante y degradante, pero también le había enseñado una valiosa lección. Aprendió que no podía permitir que nadie la hiciera sentir inferior, independientemente de su raza o posición. También aprendió que tenía la fuerza necesaria para defenderse, incluso ante la adversidad. Prometió no volver a dejar que nadie la tratara así. En las semanas siguientes, la vida y los negocios de Michael se sumieron en el caos. Intentó por todos sus medios salvar su empresa del inevitable colapso. Empezó a reunirse con otros socios, tratando de asegurarles que todo iría bien. Se puso en contacto con otros clientes potenciales, pero la mancha de sus acciones se había extendido por todas partes. Los socios seguían rechazándole, y los clientes ya no querían hacer negocios con él. Incluso aquellos a los que no les importaba su racismo, no querían tener nada que ver con una empresa que perdía clientes rápidamente. Había ofendido a demasiada gente, y no querían mover un dedo para salvar su empresa. Al final, Michael se vio obligado a enfrentarse a la dolorosa realidad. Su empresa estaba al borde del colapso. El peso de su arrogancia y sus prejuicios le habían llevado a la ruina. Con el corazón encogido, tomó la difícil decisión de despedir a sus empleados y cerrar el negocio que tanto le había costado construir. Mientras desalojaba su oficina, Michael sintió una profunda pérdida y remordimiento. Había permitido que sus creencias erróneas nublaran su juicio, cegándole ante el valor de las conexiones genuinas. Su arrogancia le había costado todo: su empresa, su reputación y el respeto de las personas que le importaban.